Salmo 132. Oración por los hijos de David. Estaré usando la Biblia de las Américas y en el transcurso de la enseñanza iremos leyendo los versículos del capítulo. ¿Listos? Bueno, hermanos, en el epígrafe, o sea, en el titulillo, tenemos sencillamente cántico graduado, no tenemos más información. Algunas Biblias, como la Peshitta, dice anónimo. No tenemos conocimiento del escritor del Salmo, sin embargo, por su contenido podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, usted mira Segunda de Crónicas 6, 41 al 42, y el rey Salomón cita este salmo cuando se inaugura el templo. Entonces, con base en eso y en las referencias que hay en ese capítulo al Arca del Pacto, podemos deducir que el autor haya sido el mismo Salomón o quizás algún contemporáneo suyo. Bien. Uno de los detalles más interesantes, únicos de este salmo, es que es el único capítulo de salmos que habla del Arca del Pacto. Es el único salmo que se refiere a ella. No lo hace quizás directamente, pero ya pues por una hermenéutica básica podemos deducir que es la misma Arca del Pacto. Como ustedes se dieron cuenta cuando los hermanos hicieron lectura del capítulo, en el capítulo se hace memoria del pacto que hizo Dios con David, un pacto en el que prometía el Señor que de sus hijos iba a tomar los reyes para Israel. Y también se dieron cuenta que se refiere a Jerusalén, a Sión, como la ciudad más importante, la capital del reino, ¿sí? Vamos a estar estudiando entonces en dos partes. La primera parte vamos a abarcar versículos del 1 al 12, oración y memorias por David. Oración y memorias por David. Y el segundo punto vamos a ir del 12 al 18, respuesta divina para David. Bien, como paréntesis antes de comenzar, el capítulo anterior, el 131, que nos lo expuso el hermano Alberto, ustedes se acuerdan que ese capítulo, que el 131, sí era de David y expresaba un sentimiento de paz, de reposo de parte de David con el Señor. Y el capítulo que sigue, que es este, nos habla del deseo del corazón de David. Entonces, algunos comentaristas ven la relación que hay en ambos capítulos, notando esa conexión, como si todo lo que se proyectó y que aparece en el 132 era lo que llevaba a David a estar tranquilo, como lo muestra el 131. Entonces, así podríamos conectar ambos capítulos. Bien, comencemos. Versículo 1, primer punto, oración y memorias por David. Dice: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Veamos hasta el 6. De cómo curó al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí oímos de ella en Efrata, la hallamos en los campos de Har, o en los bosques, dice otras traducciones. Bueno, como se dan cuenta, el salmista pide a Yahvé acordarse de David y de toda su aflicción. El salmista no tiene en mente algo particular, pues sabemos que David sufrió mucho, empezando por la persecución con Saúl, ¿no? O la sublevación de Absalón, de Seba, en fin, tantas cosas, ¿cierto? Pero el salmista no está pensando ni está orando como tal por David,
Porque si acabamos de decir que este salmo habría sido escrito en tiempo de Salomón, ya David habría muerto. Entonces, él lo que está haciendo, el salmista, es orando por los reyes de su dinastía. ¿Sí? No está orando por David como tal, sino por David en cuanto a los herederos al trono. Y a la vez va a orar por Jerusalén, como se dan cuenta. En los versículos del 2 al 5 vemos que una de las cosas que el salmista recuerda de David y que más lo hace admirarlo es que David había hecho una promesa al Señor, al fuerte de Jacob, y le había dicho, básicamente, no descansaré hasta que encuentre un lugar para que tú mores, le dice David al Señor. Eso es un juramento que él hace. Anote esos textos, Primera de Crónicas 22:7. Ahí pues hay una referencia a ese proyecto del corazón de David. Y Primera de Crónicas 28:2. Efectivamente, David anhelaba construirle un templo al Señor, pero ustedes se acuerdan que el Señor le dijo que él no lo haría porque había derramado mucha sangre, sino que lo haría un hijo suyo. De todas formas, al Señor le agradó el deseo de David de construir el templo, ¿sí? Entonces el salmista lo que está haciendo es recordando la relación que hay entre David y el templo, ¿sí? David no vio el templo, él ya había muerto cuando el templo estaba construido, pero el deseo fue de David. Cuando se escribe el salmo o se ora aquí, no vive David, pero se sigue orando en pro de sus hijos, en este caso Salomón y bueno, y toda la descendencia real, tratando como de mostrar la relación que debía existir entre los reyes y el templo. Los reyes iban a prosperar en la medida en que fueran leales con el servicio al Señor, y ese servicio se reflejaba en la situación o el estado del templo, ¿sí? Usted puede mirar cuando esté leyendo los libros de Reyes, quizás las únicas cosas que siempre se resaltan es eso precisamente, la relación que había entre los reyes de Judá con el templo. Por ejemplo, un rey que fue poderoso y que duró más de una década y media fue el rey Jotam, y este rey, descendiente de David, a pesar de los años que vivió y del poder que tuvo, lo más glorioso que aparece en el libro de Reyes en su favor fue que construyó una puerta para el templo. Entonces dense cuenta, usted mira los libros de Reyes y Crónicas que hablan de la dinastía de David y van a notar que las cosas más gloriosas realizadas por ellos siempre estaban relacionadas con el templo, ¿sí? Porque la gloria de la dinastía del rey David dependía de la condición o de la relación que hubiera entre el rey con el templo. En el versículo 6 es quizás el verso más abstracto de todo el capítulo, o más complejo. Básicamente lo que nos está diciendo es que la noticia del proyecto de David llegó hasta Belén. Efrata es otro nombre que se le da a Belén. Y luego habla de los bosques de Israel. Eso en hebreo es Kiriat Jearim. Anote Primera de Samuel 7:1. ¿Se acuerdan cuando el arca del pacto regresó de la tierra de los filisteos? Unas vacas la trajeron y la dejaron en la tierra de Israel. Resulta que los israelitas van a curiosear y bueno, sabemos los estragos que ocurrieron. De ahí el arca se llevó a la casa de un tal Abinadab, y ese Abinadab quedaba ubicado, bueno, su casa quedaba ubicada precisamente en esta zona, en la zona de Bosco, en la región de Efrata. Entonces cuando él dice esto del bosque, lo que está dando a entender es el trayecto que recorrió el arca, ¿sí? El arca del pacto estuvo desde Filistea y Kiriat Jearim, duró como unos 20 años, que precisamente David hace una fiesta para trasladarla a Sión. Pero bueno, eso son ya cuestiones de historia que ya ustedes deben conocer. Sigamos adelante, versículos 7 al 10.
Dice: entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia tus sacerdotes, y canten con gozo tus santos. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Bueno, el salmista sigue orando, ¿no? La primera oración fue: acuérdate de David. La segunda oración: levántate al lugar de tu reposo. La tercera oración, versículo 10: no vuelvas su rostro de tu ungido. Toda esta primera parte son oraciones en pro de la dinastía, de los reyes. En este caso sería Salomón, hablando por el rey Salomón. Pero recordemos un detalle: se nos dice que este salmo es un cántico gradual, o sea, que era uno de los salmos de los peregrinos. Cuando los peregrinos celebraban las fiestas judías, las 3 santas convocaciones, ellos de camino a Jerusalén recitaban este salmo. ¿Sí? Cuando se dirigían al templo, entonaban este salmo, y al entonar este salmo, pues están trayendo a la memoria hechos históricos relacionados con lo que se conoce como el pacto davídico, el pacto que hizo Dios con David. Y notemos esto: ellos se dirigen hacia tus moradas, dice el pasaje, hacia el estrado de tus pies. Una manera de referirse así al templo, al tabernáculo. Por ejemplo, miren, Salmo 99:5. Dice: exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Es una expresión que alude al templo. La imagen mental que ofrece este texto es como si Dios tuviera el trono en el cielo y tuviera el descansadero de los pies en la tierra, pero ese descansadero está ubicado en el templo. Es como lo que quiere dar a entender el salmista. Entonces dice: el estrado de los pies del rey, que tiene su trono en el cielo, es el templo, el tabernáculo. Precisamente ahí descansa el arca de tu poder. Anote esos pasajes: Éxodo 25:8 y Números 10:35. En el versículo 9, siguiendo adelante, se nos dice: bueno, en Jerusalén estaba el arca del pacto, porque allá estaba el templo. En Jerusalén estaban los sacerdotes vestidos de justicia, y en Jerusalén los santos de Dios se regocijan. Bien, versículo 10. Entonces la oración que hace el salmista, o que harían los peregrinos, era que el Señor mantuviera su amor y su favor por los reyes, por Jerusalén, que el Señor se acordara de lo que le había prometido a David y así cuidara a Salomón. Bien, versículos 11 y 12. Como ya vimos, David se había propuesto construir el templo de Dios con juramentos, pero miren ese detalle tan hermoso. En respuesta a ese deseo, Dios viene al encuentro de David, y ahora es Dios el que hace juramento. Dice: en verdad, un pacto del cual no se retractará, y que incluye a sus descendientes. ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué dice? Que de sus hijos pondría reyes en el trono para siempre. Ese básicamente es el pacto de Dios con David, que iba a generarse una estirpe, una dinastía real, de la cual surgirían los reyes para Israel. Versículo 12, pero hay una condición: el Señor va a darle reyes a Israel a través de los descendientes de David. La única condición era que ellos guardaran la ley.
En otras palabras, el trono de David se desocuparía si el heredero al trono apostataba, o sea, se apartaba de Dios. Y así fue. Salomón comete un acto de apostasía y Dios decreta la división del reino. Los subsiguientes descendientes se caracterizan también por constantes fallas. Vemos, por ejemplo, los hijos de Josafat, Acaz, Amasías, descendientes directos del rey David, reyes en el trono de David, pero que por apartarse de la fidelidad a la ley de Dios, ¿Dios qué hizo? Les estremeció el reino, les arrebató poder, los humilló muchas veces. De todas formas, eso nos enseña algo, hermanos. Sí, los reyes dejaron de estar en el trono. El último rey de la línea de David prácticamente fue Joaquín, y ya nunca más hubo otro. Pero el hecho de que no hubiera un rey en el trono no significa que Dios había anulado su pacto, porque Dios es fiel aun cuando somos infieles. Eso significa que si Él estableció una promesa en un pacto, Él la cumple, y así fue. Dios promete restaurar el trono de David y lo hace a través de Zorobabel, ¿se acuerdan? En el regreso de los exiliados, y luego de la casa de David surge una doncella llamada María. Dios fue fiel al pacto. De la línea directa viene Cristo, el Señor Jesús, heredero al trono de David, descendiente de reyes. Bien, miremos Salmo 89:3. Aquí tenemos un resumen del pacto. Dice: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Mira el 35. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Dice: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Bueno, pero ¿acaso el trono no se desocupó? Sí, pero el pacto no cayó, porque ahora existe en el trono de David, en el trono de Jerusalén, y no esta de acá, sino la de arriba, un rey que es más duradero que el sol y la luna, heredero al trono de David. El pacto no cayó. Segundo punto, respuesta divina para David. Volvamos al texto principal, Salmo 132, verso 12. Perdón, verso 13. Dice: porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Amén. Primera parte, orando. Oraba por el heredero al trono. Acuérdate, Señor, de todo lo que David sufrió, del pacto que tú hiciste a él, para que guardes a sus hijos, y así el trono siga en pie. Esa era la oración del peregrino. Y en esta segunda parte, Dios responde a la oración. Textualmente, miren el verso 8. Haya dicho: levántate, Señor, al lugar de tu reposo. Ahora miren el verso 14. ¿Qué dice el Señor? Este es mi lugar de reposo para siempre. Respondiendo de una vez la oración.
Miren el versículo 9. Vístanse de justicia tus sacerdotes, le pide el salmista al Señor. Ahora miren el versículo 16. A sus sacerdotes también vestiré de salvación. Dios está respondiendo a la oración inmediatamente. Miren el versículo 10. Por amor a David tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. Ahora miren el verso 17 y 18. Haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Ahí está respondiendo el Señor el clamor a favor del trono. ¿Sí? El Señor había escogido a Jerusalén como su habitación. Por lo tanto, el Señor dice: yo voy a bendecir la ciudad con provisión abundante, al punto de que hasta los pobres se van a saciar de pan. Pero no solo es eso. Dice: yo voy a revestir a los sacerdotes de salvación, a los santos, es decir, a todo el pueblo, los haré dar gritos de júbilo. O sea, Dios respondiendo la oración de los peregrinos. Bien. El Salmo termina no solamente con una respuesta a la oración, sino con una promesa. Versículos 17 y 18, que ya lo leímos, el Señor se compromete. Promete levantar el poder de David, colocar una lámpara para David. Esas expresiones son difíciles para nosotros, pero lo que quiere decir es lo que hemos estado hablando esta noche. El Señor está diciendo: yo me comprometo a hacer que un heredero al trono de David se mantenga allí. Eso es lo que significa. La lámpara de David se refiere a eso. Anoten los textos que les puedan ayudar a entenderlo. Primera de Reyes 11:36 y Segunda de Crónicas 21:7 son ejemplos para eso que estamos diciendo. Los reyes de la dinastía de David, los herederos al trono de Israel, iban a reinar desde Jerusalén. Y la corona de ellos iba a florecer. ¿No les recuerda eso algo? ¿Algún episodio antiguo? La corona de David va a florecer. Así sucedió con la vara de Aarón en número 17. Resulta que en número 17 se reúne un montón de levitas de la línea de Coat, o sea, sacerdotes prácticamente familiares cercanos de Aarón, y dicen: ¿por qué? Porque Aarón tiene el sumo sacerdocio de justo. Nosotros también somos pueblo de Dios, nosotros también somos santos, todos somos sacerdotes. ¿Por qué se está nombrando él solo? Claro, porque es primo, porque es hermano de Moisés. Y arman el complot para decir que ellos también son ungidos de Dios, y de repente, ¿qué dice la palabra? Se abre la tierra y todos los que habían hecho el complot los traga la tierra. ¿Se acuerdan con la rebelión de Coré? Y los levitas que se habían confabulado en contra de Aarón, un fuego salió del tabernáculo y los mató a todos. Entonces el Señor les dice: díganle a todos los príncipes de Israel que traigan una vara por cada tribu. Y traen las 12 varas, y entre esas está la de Aarón. Y el Señor dice: vamos a dejarla en el arca del pacto, y aquella que florezca, ese es mi escogido. Así es, al otro día Moisés recoge las varas y fue la de Aarón la que floreció. O sea, queda de una vez por todas determinado que Dios escogió a Aarón y a su dinastía para que fueran los sumos sacerdotes. Pues, ¿qué está diciendo el capítulo? La corona la haré florecer. Está diciendo eso: a David fue a quien yo escogí para colocar el heredero al trono de Israel. No habrán reyes de otra tribu o de otra persona, hijos de otras personas. Tienen que ser de la línea de David. Eso es básicamente lo que está
enseñando. Y dense cuenta, Dios está comprometido a ser reyes a los hijos de David, está comprometido a vestir de salvación a los sacerdotes, de bendecir en abundancia a Jerusalén, en darle gozo a la ciudadanía. Y un contraste: mientras a los suyos los viste con santidad y gloria, a los enemigos de David, ¿qué ocurre? Versículo final: los viste de vergüenza y de confusión. He ahí el contraste. Mientras a los unos los bendice, a los otros el Señor mismo dice: así como me comprometo a bendecir a unos, cubriré de vergüenza a los otros. Bueno, anota ese pasaje, Salmo 109, 29. Y para terminar, digamos algunas aplicaciones. La primera aplicación que tenemos en este pasaje es recordar la iniciativa que tuvo David. David quiso edificarle una casa al Señor, un templo, donde colocar el arca del pacto. Y la respuesta del Señor, miren eso, fue que él, o sea, el Señor, era el que le iba a edificar casa a David. Eso es muy hermoso, dulce, muy bondadoso. Él dice: yo juro que no voy a descansar hasta asegurarme de construirte un templo, Señor. Y el Señor le dice: tú no me vas a edificar la casa a mí, yo te la construiré a ti. Impresionante. Es el pacto que el Señor hace con David: edificarle la casa a aquel que quería construírsela al Señor. Es una lección para nosotros para nunca descuidar nuestros propios hogares sobre pretexto de dedicarnos dizque a servir a Dios. De hecho, Dios mismo promete no solo edificar a su iglesia, sino también promete edificar nuestras propias casas, siempre y cuando guardemos las leyes de Dios y no nos endurezcamos de corazón como los apóstatas. Si nos guardamos en cuerpo y alma para Él, obedeciendo sus testimonios, el Señor será fiel con nuestros hogares y de nuestros hijos. El Señor levantará santos que griten de júbilo. Los principales beneficiados de las bendiciones por nuestra obediencia a Dios son nuestros hijos. Y por supuesto, los principales en sufrir y tragarse las consecuencias de la maldición del pecado de los padres son los hijos. Desde Joaquín hasta el Señor Jesús hubo 14 generaciones, de acuerdo a Mateo 1. Bueno, de hecho hubo más. Leamos Mateo 1. Mateo 1:17 dice: no, sí, 14 generaciones, desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. Bueno, 14 generaciones que tuvieron que estar sin trono, con todo el derecho a ser reyes, y no lo fueron. Segunda aplicación: este salmo es un salmo mesiánico porque haya cumplimiento en Jesucristo. Yahvé ya se acordó del pacto que hizo con David, y por eso levantó a un hijo de David que nació en Belén de Efrata, el Señor Jesús, y lo hizo sentar a su derecha.
Y ojo, acuérdate de David y de su aflicción. El Señor Jesús no llegó al trono fácil, hermano, no llegó al trono porque sí. Solamente basta con mostrar su genealogía, pasar al frente para que lo unjan con aceite y ya ser el rey. No. El Espíritu Santo estaba mostrando en este salmo que el máximo heredero y la cúspide del trono de David, el hijo de David, que a la vez es el Señor de David, iba a sentarse en ese trono después de ser afligido, morir con muerte de cruz. Así fue. Entonces el Padre se acordó de David, amén, ya cumplió, amén. Pero el Señor también se acordó de Sión, claro, porque al sentar a su diestra a su Hijo, garantiza a su iglesia, que es la Jerusalén celestial, la preciosa presencia de su Espíritu Santo en medio de ella. Y se cumple la palabra que dice: levántate, Señor, y ven aquí, a ese que es el lugar de tu reposo, aquí con tu morada. La iglesia ahora es el lugar de reposo de Dios Espíritu. Nuestras propias vidas, individuales y como iglesia, se convierten en el lugar del reposo, el estrado a los pies de Dios. ¿Se cumplió el pacto? Amén. Estamos frente a un Dios fiel y verdadero, y ya ha cumplido sus pactos. El Rey nos guarda, nos protege, para que seamos santos para Él. Amén.